Hola, te quiero platicar del programa que tenemos de quiromancia, de lectura de manos, y de hecho es un grupo de crecimiento, no nada más un grupo de estudio. ¿Por qué un grupo de crecimiento? Porque la idea es no solo que aprendas algo nuevo, sino que vayas teniendo una experiencia de descubrimiento de ti mismo, de la realidad, de cómo funciona la vida, el karma, etcétera. Y la idea es entonces que crezcas como persona, no nada más en información y en conocimiento en ese sentido. Eh, Tú sabes que esto de la quiromancia siempre tiene un gran atractivo y ha existido desde que el hombre es hombre. En diversas culturas se han desarrollado distintas maneras para leer las manos y otras partes del cuerpo, como la cara, la forma de la cabeza, más modernamente el cuerpo completo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay esa atracción y porque hay esa práctica. De hecho, si hay algo que permanece tanto tiempo a través de la historia y culturas distintas, etcétera, es que encontramos algo. El humano encuentra algo leyendo manos. Y bueno, ya en las raíces del conocimiento de quiromancia, lo que entendemos es que cuando leemos las manos, de hecho, estamos leyendo a través de ese lenguaje representado en las líneas de las manos y los montes, la forma de las manos, etcétera, estamos leyendo el patrón kármico que tienes en esta encarnación. Y esto es sumamente interesante porque normalmente cuando hablamos de enterarnos de cuál es nuestro karma, etcétera, o hablamos de experiencias místicas muy elevadas o muy distantes a la mayoría de nosotros, o hablamos de la astrología, la forma de calcular, digamos, toda la posición de los astros y sus aspectos, es una manera de entender cómo nos está afectando kármicamente esa realidad. Y bueno, en quiromancia, de alguna manera está también muy basada en astrología, pero es una astrología un poquito, no un poquito, mucho más simple que la astrología en sí, sino es más bien entender cómo nuestro sistema está resonando todo el tiempo con la energía que nos rodea, con los campos de pulsación que se combinan con las distintas estrellas y planetas, etcétera, y nos está afectando directamente, desde luego, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, etcétera. Y es muy interesante ahora que hay un poco más de entendimiento de cómo funciona el cerebro, entender que una parte muy grande del cerebro está conectada con las manos, tanto a nivel sensorial como a nivel motor. Las manos ocupan una gran parte de la masa cerebral y esto vuelve a las manos muy interesantes para poder leer el karma, porque de hecho están representando desde ahí, desde el nivel del cuerpo, por decirlo así, la manera en que estamos captando esos campos de pulsación y por otro lado, la manera en que estamos expresando nuestra experiencia interna hacia el mundo, la manera en que estamos dando y que estamos recibiendo en el mundo. Y bueno, y lo maravilloso es que la quiromancia tiene todo este lenguaje a través de las formas de la mano, eh, que en un momento dado podemos ver estas relaciones en una manera más clara y emprender a través de leer las manos en un camino de conocimiento de la persona, ya sea de autoconocimiento cuando te lees las propias o cuando estás leyendo a otra persona. De hecho, estás en cada sesión eh, sumergiéndote en su programa de vida con
la posibilidad de ver sus partes más fuertes, su potencial más importante, pero también sus obstáculos. Y también ir viendo con el tiempo cómo esa estructura, las líneas, los montes, etcétera, van transformándose poco a poco en la medida que la persona va cambiando, que va creciendo. O en un momento dado, tristemente, va sumiéndose más en ignorancia. Entonces, bueno, yo sé que pertenece a las llamadas mancias y la idea de las mancias es de alguna forma adivinar nuestro destino, nuestro futuro y todo esto, pero más que una mancia es eso, es una manera de leer el patrón kármico y entender el potencial que tiene una persona para actuar en distintas áreas de su vida. Y definitivamente, igual que decimos en la astrología, las estrellas inclinan, pero no obligan. Lo que vemos en la mano nos da una buena, digamos, un buen estimado de probabilidad, pero obviamente no es totalmente 100% seguro, porque estamos cambiando. O sea, el ser humano no solo tiene la experiencia kármica, tiene un impulso de libertad interna que va transformando ese karma, que va creando su vida. Y ese factor en sí no está plasmado en las manos, sino es algo mucho más profundo de nuestra alma. Y entonces siempre hay una capacidad de transformar. Y por otro lado, igual que la astrología, la lectura de manos tiene una parte, vamos a decir, muy técnica, que de alguna manera hay ciertas reglas de interpretación y entendiendo la forma de los montes, podemos interpretar cierta cosa, etcétera. Pero igual que cuando haces una carta natal, tienes todos estos cálculos y luego tienes estas asociaciones que se han pasado generación en generación de las acciones, de los aspectos, etcétera. Pero también tiene un aspecto muy bello, que es el aspecto interpretativo, vamos a decir, intuitivo, artístico. Y eso crea toda una experiencia completamente distinta, porque ya no es nada más una forma concreta de leer, sino es una forma mucho más viva y idealmente sintonizada al aquí y ahora de la lectura. Y esto siempre arroja toda una serie de posibilidades de entendimiento, de insights para la persona muy interesantes. Y de hecho la lectura al mano debe ser un viaje de conocimiento de uno mismo. Tanto si te lo dan o como decía yo, te lo haces a ti, es para conocerte. Y a lo mejor no estás necesariamente, digamos, obteniendo una información así concreta, va a pasar esto, pero lo que te obliga a una lectura de manos es a enfrentarte a tus recursos, a tu potencial, enfrentarte a los obstáculos que no has querido ver y tratar de generar a través de la lectura una forma de progresar, una forma de crecer. Y hay otra manera también, que es un nivel más digamos, psíquico, más interno, que la interpretación ya no solo produce, digamos, una forma subjetiva de interpretar la mano, sino también a veces en la lectura de mano se van abriendo percepciones que podríamos llamar psíquicas, clarividencia, etcétera. Y es cuando la lectura también empieza a tomar unos niveles fantásticos. Y desde luego, siempre la lectura va a depender de la mano que estamos leyendo, de la persona. No estamos leyendo una mano, estamos leyendo la persona a través de sus manos, pero también depende del que está leyendo en ese momento, de qué tanto puede conectarse, digamos, con esa magia de leer la mano.
Entonces, bueno, la idea en este curso es, desde luego, aprender las reglas de lectura, las partes más concretas de cómo leer, pero tratar de invitar esa intuición, esa experiencia incluso artística, psíquica, para que pueda de alguna manera llegar a ser algo más profundo. Y por eso también, en un momento dado, para mí, más que una mancia, yo le llamaría la lectura de manos un tipo de consejería kármica, en donde por un lado queremos traer más conocimiento de uno mismo, pero por otro lado, abrir posibilidades de transformación de ese karma. Y a veces incluso usamos técnicas para ayudarnos a eso. Vamos a ver algunas técnicas de distintas tradiciones, porque hay en varias tradiciones, taoísta, tantra, Dzogchen, Kabbalah, mágica. Vamos a ver como distintas posibilidades para que puedan en un momento dado la persona hacer algo más que su intento para transformar ese karma. Y entonces también la lectura de manos se vuelve una tecnología mágica de transformación kármica muy, muy importante. Y qué mejor que traerlo en tus manos. O sea, no es algo que en un momento dado tienes que ver las auras, interpretar sensaciones psíquicas, sino es a través de esa conexión con las manos físicas que vamos penetrando a esa experiencia más profunda. Entonces, yo creo que es un tipo de conocimiento, experiencia, la verdad, no solo profundo, sino muy, muy divertido y que en un momento dado puede servir a los demás y servirte a ti mismo en este camino de autoconocimiento. Entonces, si te interesa este tipo de cosas, pues vamos a empezar próximamente en este año. Gracias.